Esto es Londres Blanco y vamos a hablar de Pierluigi Golini. Acá estamos, esta vez en el primero de, esperemos que sean muchos videos, esta vez quizás un video que nunca hicimos hasta ahora porque es hablando de un refuerzo, de una incorporación que tiene el club, en este caso Pierluigi Golini, el arquero italiano que proviene del Atalanta, que viene primero en lo que es un préstamo con una opción de compra por 15 millones de euros, el préstamo dura hasta junio de 2022. Esta opción de compra justamente de 15 millones de euros, en caso de que el jugador pueda jugar 20 partidos, se convertirá en una obligación de compra para el Tottenham de un arquero que viene a ser suplente de un experimentado de nuestro capitán, que es Hugo Lloris, y tiene tan solo 26 años que, digamos, tan solo es joven para ser arquero, tiene futuro. El nacido en Bolonia mide 1,95 y es derecho, al contrario que Lloris, que es zurdo. Y va a ser una gran alternativa en el arco también, teniendo en cuenta que esto es un claro mensaje para Joe Hart para que se vaya buscando un club o una venta quizás. Y también para Alfie Whiteman, que quizás no está a las alturas de ser ni el arquero suplente del Tottenham, a pesar de estar siendo el que más minutos tiene en esta pretemporada. La historia de Pierluigi Golini es bastante interesante porque a los 16 años dejó Italia sin saber inglés y justamente para irse a una cantera gigante como es la del Manchester United, donde duró 2 temporadas. Obviamente no tuvo ninguna relevancia en el plantel profesional. Y en esas 2 temporadas, 2012-2013 y 2013-2014, jugó un par de partidos en las divisiones inferiores del Manchester United. Las dos siguientes temporadas, 2014-2015 y 2015-2016, fue cuando hizo su debut en el fútbol profesional, en el Hellas Verona. Jugó 30 partidos en ese club, en esas 2 temporadas en la Serie A. Y ya en la siguiente temporada, 2016-2017, iba a ser donde quizás se hizo un poco más conocido en todo el ámbito del fútbol inglés, porque los primeros 6 meses de esa temporada estuvo cedido en Aston Villa en el Championship, donde llegó a jugar 20 partidos, pudo visitar White Hart Lane en un partido donde fue suplente y quedaron eliminados de una de las copas nacionales. Y también en este club, en el Aston Villa, se hizo muy amigo de Jack Grealish y hasta se dice que fueron a ver un show de Justin Bieber juntos. Pero bueno, después también hablaremos de su carrera quizás musical de este arquero. Pero los próximos 6 meses de esa temporada 2016-2017 es cuando llega al Atalanta, el club donde por ahora tuvo más tiempo, donde quizás donde más se identifica este arquero. En esos primeros 6 meses jugó tan solo 4 partidos y después tuvo 4 temporadas donde pudo completar 112 partidos, donde quizás nunca fue el titular del equipo, pero en estas últimas 3 temporadas, digamos, promedió alrededor de 30 partidos por temporada, jugó 10 partidos de Champions League y se hizo un nombre importante en la ciudad de Bérgamo. Participó también en la sub-18, 19, 20, 21 de la selección italiana, pudo jugar tan solo 2 minutos en una eliminatoria de Euro con la mayor de Italia y en este verano, hace poco, se vio quizás obligado a salir del Atalanta porque justamente la Atalanta compró a Juan Musso, arquero argentino ex Udinese, que por 20 millones llegó al arco del Atalanta y la verdad que no le dejó opción a Pierluigi Golini, que tuvo que buscar una salida y esta vez fue en Tottenham, pudo negociar con Paratici o con quien sea por esta sesión y quizás después seguir su carrera en el Tottenham o no, pero realmente un arquero que quizás nunca fue considerado titular en su equipo, pero bueno, tuvo bastante rodaje en el Atalanta, como decíamos, 30 partidos promediando por temporada en estas últimas temporadas, así que un arquero que por lo menos de suplente suponemos que el nivel lo va a dar y puede rendir. Sí, Mati, la verdad es que creo que es algo que hablábamos también en el directo que hicimos de Mati Debate, que es un fichaje para hacer un poco de economía, ¿no? En el club, porque tenés a un Joe Hart cobrando lo mismo que Jules Condé, pero en libras, para jugar poco y nada
y cuando lo hacía realmente era un espectador de lujo porque eran rivales que no daban la talla. Entonces, creo que es una manera de reducir la nómina salarial y, ¿por qué no darle como una temporada, dejar que Brandon Austin esté toda la temporada cedido? Bueno, recordemos que volvería entre noviembre y diciembre después de la MLS, y por qué no en enero irse cedido a otro club del Championship por el resto de la temporada y ver una primera sesión de Whiteman, o Whiteman con el buen rendimiento que está teniendo en esta pretemporada, quedarse él como el tercer arquero ya, y por qué no disputárselo a Golini. La verdad es que Golini, en cuanto a su rendimiento, como vos decías, nunca tuvo tantos partidos en el Atalanta hasta la temporada 2018-2019. Donde empezó a mostrar un poco de promesa fue justamente del Aston Villa en la 2016-2017, en donde termina con un porcentaje de salvadas bastante bueno, un casi 77%, que un 77% es, no podemos decir el estándar, pero casi todas las mejores temporadas de Lloris están entre 75 y 77, por lo cual estamos hablando de un gran porcentaje de salvadas. Donde en el Atalanta, como vos bien decías, tuvo tan solo 4 partidos en esa temporada en la segunda parte. En la 2017-2018 tan solo tiene 8 partidos. Pero en esos 8 partidos también vuelve a mantener ese 77% de salvadas tan importante. Y a partir de ahí se empieza a confiar más en él, ¿no? En donde la 2018-2019 ya tiene 23 partidos entre todas las competiciones. Y ahí es donde se ve que es un segundo arquero. Hasta que no dé otro salto de calidad. Porque siempre cuando vos tenés pocos minutos, vos tenés una mayor probabilidad de rendir mejor porque tenés menos tiempo para lucirte, pero a pesar de tener menos tiempo para lucirte, son más las chances de poder lucirte, ¿no? En cambio, cuando tenés que jugar muchos partidos, es difícil poder mantener ese rendimiento, esa consistencia. Y eso es lo que se ve, ¿no? A partir de la temporada 2018-2019, que no baja tanto, pero ya empieza a bajar un 4% en el porcentaje de salvadas en esos 23 partidos. La temporada siguiente, que fue la 2019-2020, ya baja de un 73,5 a un 66%. Estamos hablando de casi un 8%. Y esta última temporada se mantiene en el 66%. Mientras que vos tenés a un Hugo Lloris en estos momentos que termina una temporada con 75,7 y que no baja de 75 prácticamente en las últimas 5 temporadas. Es por esto que decimos que es más un arquero suplente que tiene que tener lugar, sí, para mostrarse, porque lo que tiene de bueno Golini, y ahora vamos a la parte positiva de él, es que en el porcentaje de pases exitosos a larga distancia, es decir, de más de 30 metros, tiene más de 10% más de efectividad que Hugo Lloris. Entonces, ahí es donde nosotros deberíamos ver que en un partido que se está complicando, que te vienen a marcar muy férreamente y que necesitas que el arquero realmente responda y la saque sin pensar, sin poder jugar con la defensa y tiene que sí o sí salir para adelante, es esa la situación en la que Golini debería realmente marcar una diferencia a lo que Hugo Lloris hace hoy en el equipo. De todas maneras, a pesar de tener un 10% más,
no está dentro de los mejores. Mati, vos diste en la tecla cuando estábamos armando justamente todos los datos que queríamos traer. Ter Stegen es el estandarte con Manuel Neuer pisándole los talones y estando muy encima de todo esto, estando con 73 y 72%, es decir, más de un 15% más de lo que tiene Golini, aún esos dos arqueros teniendo muchos más intentos que un Golini que obviamente no tiene la cantidad de partidos que tienen los otros dos monstruos. Entonces, ¿qué podemos esperar? Si es que tenemos que hablar de eso, podemos esperar un arquero sólido que no va a ser Lloris, obviamente, en cuanto a lo que es estar debajo de los tres palos y poder realmente salvar situaciones claves como lo ha hecho Hugo durante toda la temporada y en muchas de las temporadas que ha estado en el club. Pero la contracara es, quizás nos sorprendamos que cuando hay un saque en largo, que con Lloris ya miramos y decimos, o se va afuera o la agarra a un jugador rival, decir, ah, mira, la puso en el pecho del jugador. Ah, mira, se la dio al pie y se arrancó un contraataque. Esa sutileza, si es que puede mejorar su rendimiento bajo los tres palos, son el pilar para Golini de no solamente ganarse los partidos, sino a su vez, como vos bien decías, al tener una obligación contractual de 15 millones, si es que se juegan 20 partidos, si es que hace esto que estamos diciendo, ganarse, ¿por qué no?, la estadía y el arco de acá al futuro cuando ya Lloris no esté. Así es, completamente. La entrevista que le hacían de él, de bienvenida por parte del club, él decía que quería ser el futuro del Tottenham, el futuro arquero del Tottenham, y realmente, bueno, se lo veía muy contento, muy esperanzado por esta nueva etapa en su carrera. Realmente se lo notaba como que quizás no se esperaba un salto tan grande o que lo venga a buscar un club tan importante y una liga tan importante como es el Tottenham en la Premier League, y realmente se lo ve, por lo menos, quizás después el rendimiento es lo que es, o pasa lo que pasa, ¿no? Pero se lo ve por lo menos una persona que desde el minuto cero está comprometida, habló de que él piensa que esta plantilla es una plantilla con grandes nombres y se deben ganar títulos para por lo menos honrar esos nombres y esa calidad que tiene la plantilla. Así que por lo menos desde el minuto uno lo vemos bastante comprometido con el equipo y por lo menos eso como hinchas nos deja un poco más tranquilos, ¿no? Otra faceta también del arquero que se habló en esta entrevista es la faceta como Golorius, como rapero quizás, se podría decir, que en realidad tiene solo un tema que se llama Rapper Coi Guanti, que obviamente significa rapero con guantes, que obviamente haciendo referencia a que es arquero y a que sacó un tema justamente de rap, que superó el 1.000.000 de visitas en YouTube y justamente él aclaraba en la entrevista que el objetivo final de este rap, esta canción, este tema, era generar ingresos para que iban a ser después destinados a la remodelación del estadio, de la cancha donde él creció en su barrio. Así que por lo menos interesante iniciativa, interesante conocerlo un poco más al arquero, estos datos de color que nos deja. Así que déjennos ustedes en los comentarios. Primero, muchísimas gracias por haber visto hasta acá y déjennos en los comentarios qué piensan sobre este arquero, si piensan que el Tottenham va a ejercer o no esta opción de compra, cómo lo ven en el Tottenham o si lo ven regresando de nuevo para la Serie A después de la temporada. Así que muchísimas gracias. Suscríbanse, nos pueden seguir en nuestras redes sociales que están acá abajo. Y Juan Pablo, ¿algo más para decir? Gracias infinitas por el apoyo que nos están dando. La verdad es que, como siempre decimos con Mati, tratamos de ir mejorando lo que vamos haciendo y traerles todo el contenido que les gusta. Así que, por favor, como decía Mati, déjennos sus comentarios y bueno, estaremos próximamente en un nuevo video
si Dios quiere, con el anuncio, ¿no? de Gil, y por qué no. No lo quiero quemar, no lo quiero quemar, no vamos a decir nada, nos quedamos hasta acá, adiós. Así es. Muchísimas gracias a todos y nos vemos próximamente.